Hola, bienvenidos a este primer módulo del curso Psicología Educativa. Soy Ana Cecilia Morales y estaré compartiendo con ustedes durante este bimestre esta nueva aventura a la que cada uno de ustedes pues ha decidido incursionar como parte del desarrollo de su carrera como docentes de escuela primaria, ¿verdad? De nivel primario. Vamos a compartir la pantalla para que conozcamos un poco lo que vamos a estar viendo durante este módulo. Este módulo introductorio está muy interesante porque vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar de corrientes, vamos a hablar un poco de la investigación. Y fíjense, vamos precisamente a iniciar con lo que es el concepto de psicología educativa. Miren qué interesante. La psicología educativa se considera la rama de la psicología, que es la ciencia que estudia todos los procesos mentales y los cambios de comportamiento, que se centra en todo lo que es la enseñanza, ¿verdad? El estudio de la enseñanza y del aprendizaje. Esta disciplina pues está orientada o busca comprender cómo todos esos procesos cognitivos, emocionales, sociales interactúan para influir en la forma específica en que las personas aprendemos y cómo se puede mejorar esa enseñanza para optimizar todo el proceso de aprendizaje. Además, la psicología educativa también busca o se centra en investigar, aplicar principios y teorías que tienen que enfoques psicológicos a los procesos de enseñanza. Es decir, utiliza todas esas herramientas psicológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en las sesiones que vamos a estar compartiendo durante este bimestre. Si hacemos un poco de historia, y esto lo vamos a hacer como preámbulo a lo que vamos a estar desarrollando, vamos a ver que la historia de la psicología educativa se remonta al siglo XIX, cuando surgieron por primera vez esas primeras teorías, ¿verdad?, del aprendizaje y de la educación. Uno de los primeros psicólogos que se interesó en todo lo que tenía que ver con la parte educativa fue Wilhelm Wundt, quien fue el primero en fundar un laboratorio de psicología en Alemania, por allá por 1879. Imagínense, desde 1879. Wundt tenía la idea de que la educación de ese momento tenía que estar basada en la ciencia y que todos los métodos científicos podían ser aplicados para mejorar la enseñanza y el proceso de aprendizaje en las aulas. Es entonces cuando en 1879 crea ese primer laboratorio y empieza a hacer sus primeras investigaciones. Pero no fue solo él. Luego de que él hace estas primeras investigaciones, participan otros autores, ¿verdad?, que influyeron también en el desarrollo de la psicología educativa, como fue, por ejemplo, Edward Thorndike, que tiene que ver mucho con el conductismo, ¿verdad?, y quien desarrolló aquella teoría que se llamaba teoría del ensayo y el error, que muchas veces en muchas aulas todavía estamos utilizando. Según esta teoría, que es muy interesante, las personas aprendemos a través de la repetición y de la práctica. Miren qué interesante, y que los refuerzos positivos pues ayudan a aumentar la probabilidad de que se repita ese comportamiento positivo que estamos tratando de buscar. Luego vamos a llegar a un poco más acá cerca, por allá por 1920, y ustedes dirán, ay, profa, no está tan cerca. Bueno, un poco más acá contemporánea, cuando John Dewey propuso una teoría en educación basada en la experiencia y en la reflexión. Es decir, según este autor, la educación debería ser un proceso activo, participativo. Y fíjense, tiene que ver mucho, si vieron el video introductorio, yo que les decía, la educación es actividad, es dinamismo. Bueno, John Dewey decía que sí, que la educación tenía que ser activa, que es un proceso participativo en quienes forman parte, es decir, los estudiantes, tienen gran protagonismo dentro de este proceso, ¿verdad? Y que pueden aprender a través de la experiencia, a través de la reflexión.
Por allá luego, por 1950 más o menos, la psicología educativa comenzó a desarrollarse como una disciplina independiente, ya no necesariamente amarrada de la psicología, sino que gracias a todas las investigaciones y los aportes que hicieron muchos teóricos, pudo desprenderse un poco y ser una especialidad dentro de la psicología. Y uno de los principales enfoques que tiene la teoría tiene que ver con la teoría del proceso de la información, que también las mencionamos, recuerdan, en el módulo introductorio. Entonces, para mejorar la enseñanza y aprendizaje se basa en este procesamiento de la información que se centró en cómo las personas procesan, almacenan la información, cómo se puede utilizar esta información en el día a día de cada uno de los seres humanos, que también hablamos de eso en el módulo introductorio, cuando decíamos, ¿para qué utilizo el conocimiento? El aprendizaje se centra en eso, en saber utilizar los conocimientos que voy adquiriendo. Es allí donde pongo a prueba, pues, el uso de ellos. Entonces, hay un campo de aplicaciones, hay diferentes campos de aplicaciones dentro de la psicología educativa que incluyen, pues, la teoría del aprendizaje, incluye también el tema de la motivación, la evaluación, el desarrollo de la cognición, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el desarrollo socioemocional del individuo, la educación especial y, por supuesto, la psicología del desarrollo. Imagínense, todo esto tiene que ver con la psicología educativa. Todo el proceso de desarrollo evolutivo del ser humano también se involucra dentro de la psicología evolutiva, de la psicología educativa. Tiene que ver también lo que sucede alrededor del individuo, cómo se relaciona o cómo impacta el ambiente en la vida de la persona, en la vida del individuo. Y ustedes lo van a ver muy de cerquita cuando estén en clases y se den cuenta de que en sus aulas van a tener niños que son únicos, que son irrepetibles, que tienen historias de vida únicas, tan únicas como es la historia de vida de ustedes y que yo como docente también tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos también la investigación educativa, ¿verdad? La investigación dentro de la educación, de la psicología educativa. Entonces, esta se centra más bien en el proceso o en el estudio de los procesos cognitivos, de los procesos emocionales, de los procesos sociales. Siempre tengan eso presente. La investigación de psicología educativa se centra en procesos cognitivos, sociales y emocionales, que son los mismos puntos, ¿verdad? Y áreas en donde interviene la psicología educativa y que también interviene en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, y se enfoca en la aplicación de todas estas teorías psicológicas en la educación y en la búsqueda de soluciones también para algunos problemas educativos. Y de eso se va a tratar también esta materia, este curso, que ustedes puedan hacer propuestas, que ustedes puedan identificar algunas situaciones que se están dando, que ustedes también, a través de su experiencia, sepan identificar cuáles son esas brechas que tenemos en este momento en Panamá y cómo podemos tener esas posibles soluciones de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Y por supuesto, vamos a hablar de las corrientes. No podemos hablar de psicología educativa si no hablamos de las corrientes y de los diferentes enfoques que han surgido a lo largo del tiempo. Cada una con sus propias teorías, con sus propios métodos, con sus propios enfoques de investigación, y algunas de las que vamos a estar mirando, pues, y abordando, pues se las voy a mencionar en este momento, las tenemos aquí. Primero tenemos el conductismo, que se enfoca en el estudio del comportamiento que observamos y que se puede medir. El conductismo es una corriente que considera que el aprendizaje se produce cuando asociamos estímulos y respuestas. Miren qué interesante. ¿Cuándo lo utilizamos? Uy, pues ya van a ver que lo utilizamos bastante en las aulas. ¿Han escuchado, por ejemplo, aquel cuadro, aquel mural de caritas felices, ¿verdad? Que voy dando puntitos, que llamamos economía de fichas, ¿verdad? Allí utilizamos conductismo. Otra de las corrientes es el cognitivismo, que vamos a estar dividiéndola en dos áreas, en las clásicas y también en la social, y que se enfoca en el estudio de todos los procesos mentales como tal. Vamos a hablar también del constructivismo, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje activo, que ustedes
me imagino que lo han escuchado, y que cuyo autor es Jean Piaget, ¿verdad? Quien no vamos a dejar de hablar durante todo este proceso. Está también la teoría sociocultural, que tiene que ver directamente con cómo afecta o cómo impacta el ambiente en la vida del individuo, y que allí uno de los autores que mayor énfasis hizo fue Lev Vygotsky. Y tenemos también el humanismo, que no es más que un enfoque que se centra en la importancia del desarrollo personal y del crecimiento individual. Esta teoría toma muy en cuenta quién es el individuo, quién es la persona. Trabaja mucho el desarrollo de la autoestima, de la motivación y del sentido de propósito de vida de cada una de las personas que formamos parte del proceso de desarrollo, de construcción de aprendizaje. Entonces, con esto estamos listos para ese primer módulo, para abordar cada una de estas corrientes, para conocer de qué se trata, para conocer los aportes y para saber cómo podemos utilizarlas en estos momentos, pero también para hacer reflexiones. ¿Qué es a lo que te invito? Te invito a que reflexionemos sobre todas estas corrientes que vamos a estar revisando, que reflexionemos sobre lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo ahora en tu país, cómo podemos mejorarlo, saber qué aportes como docentes podemos dar a nuestras escuelas, a nuestros niños que estamos formando hoy, para que mañana sean los encargados de llevar las riendas de nuestro país. Este módulo te va a servir para crear conciencia sobre la historia de la psicología educativa, entender de dónde salen los conceptos, entender las corrientes, y sobre todo va a ser la base que te va a permitir a ti desarrollar las estrategias dentro del aula, y que vas a poder hilar, ¿verdad? E ir anclando con los aprendizajes que vas a seguir adquiriendo a lo largo de tu carrera. Entonces, nos vamos a ver en este primer módulo cuando los vayamos a desarrollar juntos, construyendo, reflexionando y sobre todo aportando, y de una manera muy divertida, porque quiero que sepas que este proceso lo quiero hacer contigo de manera divertida, y quiero que la pasemos súper bien juntos, porque la emoción es la ventana al aprendizaje. Nos vemos.